Grabarla. Listos. Bueno, como nos venía diciendo, nuestra cuarta clase, desde que pues empecé a hacer este tema de contenido en redes, empezamos a hacer una clase pues mensualmente. Creo que siempre la hemos hecho entre los 15 a los 17 de cada mes. No sé si en noviembre lo haga, le soy sincero. Eh, Vamos a ir viendo, porque pues bueno, ya es más el tema de que tenemos que dedicarle el tiempo a la comunidad. Quien no sepa, pues la comunidad también empezó hace 4 meses exactamente. Y pues bueno, no pensé que fuera a crecer tan rápido. Hoy en día somos más de 250 personas, entonces nada, mi atención tiene que estar dirigido pues para las personas que quieren aprender y pues básicamente han pagado por ello, ¿no? Entonces tenemos que ser un poco responsables con eso. Lo que les digo, no sé si haga la siguiente dinámica, puede que sí, puede que no. Lo digo es porque pues bueno, al principio teníamos una clase semanal en vivo de 2 horas aproximadamente, 90 minutos. Y pues bueno, al ser ya tanta gente, pues una sola clase no basta. Entonces necesitaremos más tiempo pues para eso. Pero nada, eso es simplemente un poco de lo que podría pasar. Este tipo de espacio siento que le ha funcionado a algunas personas. ¿Quién ha visto clases anteriores? Coméntenme ahí en el chat. No hablo por acá. Yo, dice Norma. Yo, dice Fran. Yo. Las dinámicas de las clases en vivo, ¿sienten ustedes las clases en vivo gratuitas? ¿Las sienten productivas? La verdad. Muchísimo. Ok, ok. Quiero conocer un poco, porque pues bueno, si es un espacio, pues tal vez no lo podamos hacer cada 30 días, pero podemos alternarlo con 45 días, pues para que no se pierda de pronto un poco ese espacio donde cualquier persona pues puede aprender un poco de lo que hemos aprendido en estos 8 años. Bueno. Genial, genial. Te sigo en Instagram, es duro. ¿Cuál es tu metodología, bro? ¿Hace cuánto me siguen en Instagram? Comenten ahí rápidamente en el chat. 1, 2, 3, 4 meses. Un mes, dice Jimmy. 3, no recuerdo, dice Pam. Como 6, un mes, 2 meses, una semana, 4 meses. Ok, ok, bueno. Bueno, ahí, variadito. Soy nuevo, dice Esteban Rodríguez. ¿Hace cuánto nos sigues, Esteban? Si eres nuevo. Yo solo 20 días, dice Farley. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? Yo no sé, siento que se ha creado un poco ese hábito de que la gente siempre está a la espera de lo que compartimos, en especial en el resultado de la operativa, ¿no? Pero a ustedes, ¿qué les gusta de pronto del contenido que hacemos en el Instagram, en redes? Hace poco, pero qué duro sus análisis, dice Kenneth. La modalidad de entrada tan quirúrgica, claridad y puntualidad, la claridad para tomar la entrada, mm, lo transparente, dice Santiago. Estoy acá charlando un rato mientras se terminan de unir los demás compañeros. Oiga, se registraron más de 200 personas y solo vemos 76. Me gustan las entradas, se aprecia la metodología de transparencia. En esta industria venden mucho humo, ¿ok? Pero eres transparente. El win rate, dice Jimmy. Y claro, todo rey. La precisión de las entradas de francotirador. La organización, dice Santiago. Vean que yo le doy demasiado mérito al tema de la organización, le doy demasiado peso en cualquier aspecto de la vida. Intento ser muy ordenado en ese tema. Claridad de la estructura para posicionarse en el mercado tomando una entrada con el ratio beneficio. ¿Cuántos años llevo? Yo que ya estaba viendo porque no tenía la fecha exacta y tenía algo de tiempo que día y me puse a revisar cuál fue el día exactamente en el que yo empecé a hacer, o bueno, yo lo conocí en el 2016. En una clase de la universidad no había ping-pong. Me tocó estudiar algo que se llamaba mercados bursátiles. Y pues ahí como que explicaron un poco de lo que es el tema de Forex, de lo que es el broker,
de cómo manejar MetaTrader y además algo muy sencillo, era solo 1 hora a la semana durante 4 meses. No creo que haya tenido más de 20 horas de formación, pero lo conocí por ahí. Me quedó gustando, me quedó sonando, quedó la aplicación descargada en mi celular, pero ya, no había como ese deseo de querer aprender un poco más de eso, más allá que era como que algo que yo estaba buscando. Entonces, ahí lo conocí. Por circunstancias de la vida, tuve que cambiar los planes, redondeé otra vez, de mi vida. Y en 2017 el 28 de noviembre, empecé. ¿Por qué sé que el 28? Porque yo me acuerdo que esa manía de uno tomar foto cuando hace algo, y yo en ese momento tomé la foto. Y la busqué por mucho tiempo, la busqué y la encontré. Yo después se las voy a compartir, cuando llegue a esas fechas les voy a mostrar qué era lo que estaba haciendo o qué es lo que estaba averiguando, pero nada, básicamente igual que todos, opciones binarias. Estaba literal viendo opciones binarias. Ahí fue donde empecé. Entonces ya llevo desde el 2017, vamos a decir que desde el 28 de noviembre, seguramente unos días más atrás, pero esa es la primera foto que tengo. No llevaba más de 1 o 2 semanas haciéndolo, segurísimo. Y ahí completamos ya 8 años. Estamos a, no sé, poco más de un mes de completar los 8 años. ¿Cuánto llevan ustedes? Coméntenme ahí en el chat. ¿Cuánto tiempo llevan? A las 8:20 empezamos. Llegamos un poquito acá con preguntas para conocernos un poco. 1 año, dice Simba. Casi cumplo 2, dice Jimmy. 11 meses desde que supe. 8 meses, 3 años, 1 año, 2 años, 3, 9 meses, 1 año y 2 meses, 6 años. 1 año y aún no sos rentable con carita triste, dice Santiago. Te falta por ahí 2 años y sigues juicioso, lo aseguro. Pero no, no es cuestión de meses. Perdón por dañarte la ilusión, pero si sigues, me vas a dar la razón con el tiempo. Estoy cumpliendo 2 años, 3 meses, yo tengo 4 meses de Forex, como muchos. Había empezado en binarias y no me fue nada bien, dice Mónica. Esa es la realidad. 15 días, dice Andrés. Ya me falta 1 año. Depende, ¿no? Yo me demoré como 4 años en empezar a tener resultados. No porque el proceso sea ese, sino porque, pues bueno, a uno le cuesta de cierta manera aprender muchos patrones, ¿no? El no estar cambiando una estrategia constantemente, pero obviamente lo que más puede prolongar ese tiempo son todas las lecciones que tiene uno que aprender para aprender a vivir de esto. Son lecciones que lastimosamente no se pueden aprender por más de que yo se las comparta. Yo les puedo compartir el sistema, la estrategia, pero todos esos patrones que lo llevan a uno de pronto a sobreapalancarse, a entrar anticipadamente, a dudar, a tener exceso de confianza, son patrones que solo se ganan con la experiencia. O bueno, son errores que uno no vuelve a cometer por la experiencia. Entonces, según eso, pues eso depende mucho de la persona de qué tanto aprende de sus errores. Eso es crucial. Más allá de la estrategia, más allá de la persona que les enseñe, más allá de cualquier cosa, lo que más puede acelerar un poco ese proceso en que ustedes obtengan resultados de una manera un poco más rápida es ese tema de aprender de los errores y no volver a cometerlos. Porque estoy seguro que todos han cometido esos errores y estoy seguro que mucha gente los sigue cometiendo. 5 años y apenas viene a ver la rentabilidad este año. Súper bien, súper, súper bien. Yo no sé, creo que hay alguien en la comunidad que ingresó este año que lleva 10 años. Entonces, lo que les digo, el tiempo no es garantía de éxito. Porque pues si seguimos cometiendo los mismos errores, vamos a durar toda la vida teniendo los mismos resultados. Profe, con sus métodos nos ahorrarías tiempo y dolores de cabeza. Es lo que se busca, es lo que se busca. Pero lo que les digo, no piensen que de pronto el sistema o el método es la solución definitiva. Es un buen camino, sí. Van a tener que, de pronto se van a ahorrar ese proceso largo de tener que estar buscando estrategias, metodologías, sistemas que ya estén testeados y comprobados en el mercado, porque pues todos tenemos que construir eso de cierta manera. Eso es lo que se ahorrarían, pero lo que no se pueden ahorrar es ese tema de las experiencias que les digo. Es que hay una frase que me gusta mucho que dice que nadie aprende por cabeza ajena. Entonces, literal, eso es lo que va cuesta. Eso es lo que cuesta, pero evidentemente se puede acelerar mucho si todos esos patrones se van trabajando y se van corrigiendo progresivamente. El papá del oro, la mejor estrategia, la de Esteban.
Hoy sobreoperé por venganza hacia el mercado después de un stop loss rápido y pensaba que ya me controlaba, pero es cuando te va bien, cuando te va mal es donde se ve. Ok, muy bien. Pregunta técnica, ¿en qué sesión se puede operar su contraestrategia? Estoy nuevo, dice Alejandro Veloz. Básicamente la estrategia no está sustentada en ninguna sesión, está sustentada en el precio. Lo que tú necesitas es variabilidad de precio que se presenta en Asia, en New York, en Londres, entonces necesitas es una ventana de liquidez que son esas tres que te mencioné. He intentado con stop corto, pero no se da, entro con mucho FOMO, así analice bien la dirección, ¿qué recomiendas? El tema de tener un stop ajustado es un nivel de precisión, digamos, algo alto, no es tan fácil. Yo cuando empecé pues, tuve demasiados stops y es algo que se va calibrando. Entonces, nada, pues el sistema básicamente lo que ustedes conocen como los 6 parámetros, lo que busca es un nivel de exigencia alto para la ejecución, pues para poder tomar ese tipo de entradas con stops tan bajos. Esperando unos cursos en YouTube. Gracias a Esteban, pasé mi siguiente nivel. Ok, gracias, Sebas. ¿Quién de acá es de la comunidad? Habemos 90 personas, seguro más de la mitad de ser de la comunidad. Yo hice Kevin, yo hice Fernando, yo, Sebas, Max, Sergio, Jimmy, yo. Ok, ok. Sabemos 10, 12. ¿Qué más? ¿Qué más? 13, 14. Ok. Mérito por eso. El martes teníamos clase, tuvimos clase, ¿cierto? Yo entré hoy y es mi primera clase, dice Diego. Esta clase no es de la comunidad, Diego, ¿sabes? Es más un espacio público donde todos ingresamos, pero no es propiamente de la comunidad, ¿vale? Sau me sale con Meta 5, no me aparece. Sau, ¿cómo sale MetaTrader 5? No me aparece, alguno sabe. Depende mucho de tu broker, pero si no te sale así con Sau USD, te va a aparecer con Gold. Vamos allá con Gold. Buenas noches a todos, punto en la comunidad. Vale, Lady, te esperamos. Muy bestial, mis respetos, gracias, Juli. Entonces, nada, hoy vamos a hablar de un tema algo curioso, no vamos a hablar tanto del sistema ni de la metodología, de eso hemos hablado un poco. Es algo que me gusta mucho que es el tema de las manipulaciones. Todo el mundo sabe el nivel de valor que aportas, que así estemos o no, nadie se lo quiere perder, siempre se aprende algo nuevo. Gracias, Ever. ¿Qué más tengo por decirles antes de que empecemos con nuestra metodología, con nuestra sesión, lo que tengo planificado para hoy con ustedes? ¿Cómo determinas la dirección del mercado? ¿Compras o ventas? En el oro, te respondo rápido, más allá que no nos vamos a desviar tanto del tema, pero te respondo. Básicamente sustento la dirección o mi intención para perfilarme en dos estructuras que son expansiones y contracciones. Hay expansiones alcistas y expansiones bajistas. Lo mismo con las correcciones. Entonces, en función de esas dos estructuras es que me perfilo. Yo soy actual gráfico y quiero encontrar oportunidades en todo el día y termino sobreoperando sin un plan claro. ¿Qué me recomiendas? Nada en la vida te asegura que hacerlo por muchas horas te va a dar mejores oportunidades y aplica para cualquier contexto. Ponte a jugar fútbol 6 horas y te aseguro que estabas más claro en la primera hora. Lo mismo pasa con cualquier deporte. Vamos a hablar del billar, del tenis, del ajedrez. Entre más tiempo sobrecargues tu mente, menos claridad vas a tener. Se lo explica súper fácil por rompimientos de estructura. El valor del PIB del oro está carísimo. Siempre vale lo mismo. Siempre vale lo mismo, Carlos. Lo que de pronto varía un poco es el tema de la TR, que hay sesiones que se duplica, se triplica, donde un movimiento de una hora se movían 100 puntos, se mueven 200, 300 puntos en esa hora. Eso es lo que hace que se altere más, no que valga más. Algo de calor. Primera vez en tu clase, dice Alejandro García. ¿Nos vas a contar cómo unirnos o ser parte de la comunidad? Al final, si algo hablamos un poco de eso. No, yo no vengo a venderles nada, no se preocupe. Entonces, igual, pues si quieren, lo hablamos un poco al final. Hermano, Esteban, hay planes en la comunidad en cuanto al psicotrading. Todavía no te voy a mentir, todavía no hay módulos grabados en función de eso, pero sí están programados. Como te comenté, pues la comunidad es nueva. Ahorita ando trabajando un poco con el tema de terminar el contenido del material pregrabado.
donde se hablará un poco el tema del psicotrading. Si soy disciplinado, ¿cuánto me tarda en entender la estrategia para probar en demo? Ser disciplinado es evidentemente un requisito pues para acelerar un poco tu proceso, pero eso también depende mucho de aptitudes, ¿no? Eh, no estoy seguro cuál sea la aptitud que haga que uno pueda desempeñarse más que otra persona, pero algo que sí he identificado es ese tema de la pasión, ¿no? O sea, yo digo que uno sentarse a sobreoperar todo el día, no, pero sentarse a estudiar 4 o 5 horas al día, sí. Entonces sí es clave el tema, llamémoslo que el gimnasio del trading es tal vez el backtest. Y eso sí acelera bastante el tema de identificar patrones visuales de manera inconsciente. Yo estoy en tu comunidad y verdad siento que me ha servido, me falta obviamente, pero todo es un proceso. ¿Hace cuánto ingresaste, Diego? Paciente, responsable y disciplina. ¿Qué tiene en cuenta para tomar la operación? Hoy no vamos a hablar de eso, familia. Igual hay más, o sea, las grabaciones que van a encontrar en YouTube, hablamos un poco de eso, ¿vale? Igual si algo hablamos un poco de eso al final, según cómo nos dé el tiempo. Esteban, buenas noches. Quisiera preguntarte en cuáles noticias no operas. Creo que hubiéramos hecho hoy una sesión de preguntas y respuestas mejor. Eh, yo no es que no es que suela tener en cuenta las noticias, simplemente supongamos que dentro de 5 minutos hay una noticia y no he ingresado al mercado, no opero, espero unos 3, 4, 5 minutos después de la noticia si se presenta la oportunidad de ingreso, pero en esa ventana de tiempo digamos que simplemente me mantengo lejos. No suelo considerar ni suelo analizar el tema fundamental para perfilar de pronto algún tipo de decisión. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de las manipulaciones del oro. Vamos a hablar de las manipulaciones del oro. Uy, ¿qué se me hizo? Acá está. ¿Qué creen ustedes o cómo interpretan ustedes ese concepto de manipulación? Coméntenme ahí en el chat. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que realmente el mercado esté manipulado? Del 1 al 10, ¿qué tanto creen que está manipulado el oro? 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10. Sí, manipulaciones son búsqueda de liquidez. Muy bien, dice Juan Diego. Sí, básicamente es eso. El mejor. Las manipulaciones existen, pero por ahí duran 5 minutos máximo para 5 minutos contra la tendencia que buscan sacar gente. Siempre lo voy a decir, manipulado para liquidar. Sebas. La manipulación, las instituciones, cuerpo de vela, se te hace ver otra cosa, ¿ok? Momento en el que el mercado nos engaña para tomar luego la dirección correcta. La liquidez es la gasolina del mercado. Bueno, muy bien, tienen una percepción muy centrada de lo que puede ser de pronto el tema de la liquidación. Manipulaciones son puntos líquidos donde el precio no haya tomado. Juan, número no, Esteban. Las instituciones manipulan el mercado. Ahí me disculparán. Bueno, hoy vamos a hablar algo que pues evidente todos vemos, pero pues pocos entendemos. Son las manipulaciones, ni siquiera tanto en el oro, sino en el trading. Básicamente estos son los movimientos donde el precio pues parece que juega con uno y pues nos saca por stops y a veces en esas malas fortunas nos saca por stop y luego se dispara hacia donde nosotros teníamos perfilado tal vez nuestro objetivo. Y muchas veces nosotros solemos llamarle a eso mala suerte. Y yo a eso siempre le digo eh, como no les quiero decir el mapa mental del precio, sino como el diseño del mercado. Como el diseño del mercado. Siento que es que así es como diseñan la estructura o los movimientos. Pero, ¿qué son las manipulaciones? Cuando uno habla de manipulación, no es que estemos hablando de pronto algo, eh, se me fue la palabra. Bueno, no es como que estemos hablando de pronto de un ente oculto que mueve el mercado porque sí. Hablamos de cómo grandes operadores, pues como lo son los bancos, los fondos y las instituciones, pues usan la liquidez de los traders minoristas, pues para completar sus posiciones. El mercado pues no se mueve por nuestros análisis ni por nuestros deseos. Se mueve porque alguien más grande necesita ejecutar millones de dólares en órdenes y para hacerlo pues necesitan contrapartes.
Yo actualmente no tengo presente cuánto es la cantidad de dinero que puede estar moviendo el oro al día, pero siento que es demasiado. O sea, siento que se ha incrementado por ahí en un 30 un 40%, porque, pues bueno, todos conocemos un poco la condición sociopolítica y socioeconómica del mundo en estos momentos, y el oro pues siempre ha sido un activo de refugio. Ahí hablamos un poco del tema de eso en el libro Mis cicatrices doradas, para que lo lean. Crea que en el oro en el momento no tanto el monopolio, sino que los países que no quieren depender del dólar está sobrecomprado, dice Luis. Digo que el oro caro es más una sensación de incertidumbre colectiva. Eh, y esta se fue. El libro lo encuentran en Telegram, si no, ahí lo estamos compartiendo de vez en cuando en historias, ¿va? Entonces, nada, hablábamos de que pues necesitan pues millones de dólares, o mueven millones de dólares en órdenes, y pues a veces necesitan contrapartes, y en esas caemos nosotros. ¿Y quiénes son esas contrapartes? Pues evidentemente todo trader minorista se considera una persona que tiene un capital inferior a 1 millón de dólares. Entonces, si nosotros nos creemos los top traders por tener una cuenta de $10.000, pues bueno, ya saben que minorista es hasta que tengas, hasta el que tenga 900.000, casi 1 millón de dólares. Entonces, pues nada, esas manipulaciones ocurren cuando el precio pues busca esa liquidez, esos stops, los breakouts falsos y esas trampas de impulsos en los extremos, o esos rebotes exactos antes o después de un nivel. Y esto no es un rompimiento ilógico. Ahorita vamos a hablar un poco más de lo que hablo en el gráfico, ¿vale? Somos super mega hiper minoristas, sí. El compa que cree que su stop de $2 es la liquidez. Hoy en día existe esta facilidad de poder hacer trading con cuentas pequeñas en la data que hay. Se dice que antes la gente tenía que pagar como $35.000 para tener un día un puesto en la bolsa para poder hacer trading. Hoy en día, pues, tenemos la facilidad que con la apertura de un broker y $100 ya podemos ingresar al mercado. Pero nada, sigamos. ¿Por qué estas manipulaciones suceden y cómo se ejecutan? Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a imaginar que un fondo de inversión eh, quiere comprar oro o quiere lanzar al mercado $1.000 millones en orden. No puede simplemente, digamos, comprar directamente al mercado, tal cual como lo hacemos nosotros en MetaTrader. Cuando ustedes vean por ahí alguien, no sé, no vamos a hablar de nombres, pero cuando vean que ustedes en sus redes ven a alguien que manda por ahí una orden de 20 30 lotes, de 200 lotes, de 100 lotes, eso es una barbaridad porque, o sea, MetaTrader o bueno, un broker regulado no te va a permitir ese tipo de volumen, porque pues ustedes cuando hagan una transacción, no sé, vamos a suponer, de un lote básicamente están moviendo $100.000. Si ustedes están haciendo 10 lotes, pues están moviendo 1 millón de dólares. Entonces, cuando vean a alguien que haga esas transacciones así de 40 50 60 lotes, pues duden mucho de eso. Y, o sea, mi cuenta no es muy grande, yo les soy sincero, mi cuenta no es muy grande, pero es medianamente grande en un entorno general. Y yo arriesgo con 0,50 lotes. Entonces, a eso voy, o sea, pues alguien que tenga la intención de comprar $1.000 millones, pues básicamente tendría que comprar, creo que 100 o 1.000 lotes, no tengo presente, me puedo equivocar. Y pues evidentemente esto no se puede comprar directamente o de manera directa al mercado. Porque si lo hace, pues obviamente el precio se va a disparar, y pues esto tiene, digamos, una mala ejecución por el split page, entonces como que todas las órdenes no ingresarían en el mismo precio, y pues básicamente así no lo haría un broker regulado. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace una persona? Pues ¿qué hace una persona? ¿Qué hacen este tipo de instituciones? Pues básicamente es cuando empiezan a empujar el precio para abajo, pues para activar de pronto los stops de los compradores, recoger esa liquidez que puede haber de pronto en mínimos, y obviamente poder comprar más barato. Lo mismo pasa, digamos, en un sentido contrario. Antes de un movimiento bajista fuerte, pues el mercado hace creer que va a romper máximos,
Y justo para que todos entren, pues digamos que hacen ese tipo de movimientos y ahí es donde descargan esas posiciones. A veces esas caídas abruptas es cuando de pronto aceleran un poco la subida y evidentemente a mí no me sirve de nada tener el oro o tener una posición demasiado alta si no la he cerrado. Y cuando tengo una posición grande, tampoco es que me pueda salir del mercado. Y si yo tengo una compra y me quiero salir, pues necesito una venta, necesito una venta. Entonces, cuando hay movimientos o movimientos desarrollados, pues básicamente, cuando todas esas órdenes empiezan a salirse, pues van a empezar a aparecer esos movimientos, tal cual como lo estamos viendo ahí en pantalla, que ahorita vamos a hablar un poco de cómo se puede interpretar este tipo de manipulación. Pero nada, esto es simple, pues el mercado siempre busca liquidez antes de buscar la dirección. Y básicamente esa liquidez siempre está en un sentido opuesto. Y nada, son mecanismos pues, para que el precio tenga siempre combustible, entre comillas, o la gasolina del mercado, como por ahí decía un compañero, que muchas veces son nuestros stops. Y vamos a hablar de nuestros tipos de manipulaciones más comunes en el oro o en el trading. En el oro, pues digamos que se dan de una manera un poco más precisa, un poco más quirúrgico, y vamos a hablar de cuáles son las más frecuentes o las tres más frecuentes para mí. Me tomo algo de agua. La primera es el falso breakout en una consolidación. Estoy seguro que muchas personas de manera anticipada cuando ven alguna acumulación se lanzan en compra o en venta cuando esta rompe. ¿Y qué es lo que tenemos allí? Cuando rompe esa zona clave, todos lanzan, digamos, ese movimiento y en segundos, es cuestión de segundos, ni siquiera es cuestión de minutos. Confírmenme si muchas veces ustedes han comprado de pronto una ruptura en una consolidación, en un rango y literal entran y a los 2 3 segundos el precio ya se les devolvió fuertemente. Estoy seguro que a muchísimos les ha pasado. Y pues digamos que esas rupturas falsas rupturas, pues generan esa liquidez para el movimiento real. Es una forma de pronto en la que uno puede interpretar como las manipulaciones. La segunda es la toma de liquidez en extremos. El precio, digamos, desarrolla un nuevo alto o un nuevo bajo y pues esto lo hace, digamos, para barrer stops antes de moverse con fuerza en la dirección opuesta. Eso es cuando crea un sesgo falso antes de redireccionar al sesgo real. El tercero es el pullback trampa, que le suelo llamar yo. Muchas veces uno tras romper un nivel, el precio puede parecer que está haciendo un retroceso para continuar en la dirección en la que hace el breakout o sí, la ruptura, pero realmente esto está generando un nuevo rango de manipulación antes de invertir en dirección. Ahorita vamos a hablar un poco de los ejemplos. Y pues nada, estas son las trampas, digamos que más suele el mercado desarrollar y vuelvo y repito, ni siquiera es en el oro, sino en el trading en general. Y esto es la manera en que pues, el precio limpia el camino antes de avanzar. ¿Cuál es la dos? Me dice Gustavo. Es la toma de liquidez en extremos. Es la toma de liquidez en extremos. Es cuando el mercado continúa su secuencia, pero es más un movimiento trampa, que le suelo llamar yo. Y bueno, vamos a hablar de cómo uno identifica estas manipulaciones, pues, o cómo uno puede identificar si una manipulación es real o no. Porque no todas las rupturas son manipulaciones y no todo stop es una trampa, ¿no? No podemos siempre pensar que nuestros stops son las trampas o que la ruptura va a ser un falso breakout. Pasa mucho porque cuando algo sucede de pronto en una operativa diaria y hago de pronto una entrada de falso breakout, al siguiente día veo estudiantes que ya se condicionan que toda ruptura ahora es falso breakout y dejan escapar la oportunidad. Entonces, por eso hago acotación a eso, que no todas las rupturas son manipulaciones y no todo esto es trampa. La clave está en entender el contexto estructural, es como lo más importante. Ahorita lo vamos a evaluar acá con los ejemplos que tengo en pantalla. Y pues nada, básicamente una manipulación real casi siempre ocurre en zonas donde existe desequilibrio de liquidez. Lo notas porque, o bueno, ustedes lo pueden notar porque el precio siempre rompe un nivel sin validación estructural, deja un patrón de rechazo rápido y vuelve al rango anterior con fuerza, tal cual como el que estamos viendo en pantalla. Ya vamos a tocar un poco más al tema.
En cambio, pues cuando es una ruptura legítima, cuando no es manipulación, cuando es una ruptura legítima, esta se sostiene, genera estructura interna y crea microimpulsos, que es algo, digamos, de lo que, pues, ahorita si algo hablamos un poco. Por eso, digamos, yo siempre les digo a la comunidad o en cualquier espacio, ya bien sea en los reels o en las clases que tenemos así gratuitas, ustedes no tienen que operar la ruptura, ustedes tienen que operar la reacción posterior a ella. La confirmación de la manipulación viene cuando el mercado demuestra su verdadera intención, no cuando lanza la trampa. Siempre digo, esperen la acción, no la reacción, ¿va? O no operen la ruptura, operen la reacción posterior, lo que sucede después de la ruptura. Entonces, nada, pues así como para finalizar un poco la charla general de las manipulaciones y ya antes de irnos a lo lúdico, redondeemos que el 90% de los traders, de los participantes, no pierde tal vez porque no sepan analizar, sino porque reaccionan emocionalmente a este tipo de trampas. Y muchas veces ese tipo de trampas desencadena todo lo que ya podemos como, conocer como perder rápidamente. Eso genera un efecto dominó donde ingresamos de manera inmediata al mercado, donde nos saca por stop y volvemos a dar clic, ya bien sea en compra o venta, donde subimos nuestro lotaje. Sí, Marcos, esta clase se compartirá y queda grabada en la comunidad. Entonces, no es porque no sepamos analizar, sino, pues vuelvo y repito, reaccionamos emocionalmente a este tipo de trampas y es lo que buscan el precio, pues para poder eh, tomar o tener esa liquidez un poco de nosotros. Siempre queremos entrar primero, queremos ser los más rápidos y a la final eso siempre nos termina convirtiendo en la liquidez. Pero pues cuando uno entiende que el mercado manipula porque necesita liquidez, empieza a operar con calma, esperamos la reacción, no la acción, recuerden, y dejamos que la manipulación trabaje a nuestro favor. No se trata de evitar las trampas, evidentemente. Se trata de leerlas y obviamente utilizarlas como confirmación. Muchas veces, una de mis entradas, que yo suelo hacer tal vez una o dos veces por mes, donde suelo incrementar el riesgo de mi operación, eh, un riesgo controlado, obviamente, es cuando el mercado hace este tipo de confirmaciones en zonas de manipulación, que ya, pues bueno, si algo hablamos un poco de eso. Pero bueno, aquí vamos a ver ejemplos reales para que empecemos a evaluar todo lo que hablamos un poco acá en la charla. Pero pues nada, paso por acá, entonces se me perdió el chat, acá está. Esta trampa que, o esta manipulación que ustedes ven en pantalla, ¿cómo la interpretan? ¿Qué interpretan con este tipo de movimiento agresivo que hizo el oro a la baja en cuestión de minutos? Cuestión de, miren, menos de media hora. ¿Cómo lo ven? ¿Qué contexto le dan? Ver todos los stocks y toda la gente que estaba por FOMO ya los barrió ahí. Agresiva, casa de stops, liquidez, toma de liquidez, barrio de liquidez. Además, que quien me da un poco más de profundidad con lo que podemos observar acá. Mitigación. ¿Puede ser? Sí. Bueno, digamos un contexto previo es que pues, el precio, digamos, venía desarrollando una secuencia de máximos y mínimos ascendentes. Esto se le llama, digamos, como un clúster de liquidez. Esto es básicamente acumulando, pues, debajo de los mínimos todas las zonas de stops. Eh, y esto, pues, digamos que genera una bandeja de liquidez perfecta, pues, obviamente para instituciones que necesiten de pronto algún tipo de contrapartes. Digamos, llega una vela extremadamente agresiva a la baja, o un movimiento demasiado agresivo a la baja, como el que estamos viendo acá, con un alto desplazamiento y una fuerte, digamos, absorción. Y esa caída, digamos, que no representa una intención real bajista. O sea, una estructura correctiva jamás va a tener este tipo de formación. Tal vez un impulso, pero si lo observamos en temporalidades más cortas, se los enseño por acá. Voy a activar acá mi lápiz. Si observamos la secuencia de impulsos y retrocesos, el último impulso con una corrección considerable o el último punto de origen, entre comillas, nace desde acá.
Todo esto hace parte a lo que nosotros solemos catalogar como una estructura de impulso, que va desde el punto A hasta el punto B. Esto no presenta ningún tipo de comportamiento y por eso el mercado presenta este tipo. Esto es una zona decisional, que digamos son las zonas en las que yo les decía que si el mercado hace algún tipo de manipulación, su servidor suele incrementar el riesgo. Esto no sucede todos los días, pero cuando sucede y se identifica de manera clara, pues es donde solemos subir el riesgo. Entonces, nada, en función de eso, tengan presente pues este punto. Entonces, pues, como les repetí, pues esta caída no tiene realmente o no representa una intención real bajista. Representa, vuelvo y repito, es un barrio de liquidez, el mercado liquida a todos los compradores y activamente ventas de breakout, porque más allá de solo tomar las órdenes de stops que están debajo de todos estos mínimos, también activa muchas ventas por FOMO. Estoy seguro que mucha gente al ver este tipo de movimientos eh, por miedo a perderse la gran caída que pensamos, ingresa oportunidades en venta, que eso a la larga también termina convirtiéndose pues en liquidez. Y pues obviamente esas ventas de breakout sigue acumulando posiciones y pues obviamente compras institucionales en los mínimos. Básicamente esta entrada pues es ese tipo de caída, que no es un movimiento lógico, es una limpieza estructural y pues el oro necesita liquidez pues para continuar subiendo. Aquí no se logra ver, pero pues después de eso el mercado pues desarrolla o rompe este máximo. No rompe nunca el punto estructural, que en este caso es este punto de acá. Y pues la única forma en la que el mercado tal vez puede obtener un poco de liquidez es provocar miedo. Y con esta caída pues genera un poco de eso. Ya cuando el precio rompe el máximo, que es este punto de acá, desde donde pues evidentemente nació la caída. Eso nos confirma pues que esa bajada fue manipulación institucional y pues básicamente no cambió en nada la tendencia. Esto digamos es un tipo de manipulación. Yo sé que este tipo de oportunidades no es que las podamos tomar tan fácilmente, segurísimo con el sistema así, los que conocen un poco el sistema, en especial los de la comunidad, aquí podemos identificar que la condición de mercado es una secuencia de máximos y mínimos ascendentes y cuando esta finaliza, cuando se rompe el último mínimo ascendente, pues cambia nuestra condición de mercado. Cuando nosotros identificamos la condición de mercado, pues necesitamos una expansión, básicamente es este movimiento que estoy señalando acá, necesitamos una contracción, es este movimiento que tenemos acá, necesitamos un nivel que nos muestre dónde esa contracción podría tener algún tipo de rechazo, evidentemente hay niveles estáticos y niveles dinámicos, esto es un nivel dinámico, tenemos un nivel, necesitamos una validación, seguramente es el quiebre de este punto de la última vela, la secuencia activa y necesitamos un gatillo. Es como la única forma en la que nosotros podríamos tomar, pero si ustedes miran la manipulación, proviene pues minutos más tarde, no tanto con el sistema. ¿A qué voy? Se pueden tomar oportunidades con las manipulaciones, evidentemente sí, a veces cuando identificamos esto, podemos anticipar esto, ¿vale? Cuando identificamos que la contracción ya rompió el máximo anterior, que tiene un desarrollo considerable, que empieza a hacer esquemas de extremo, recuerden que los esquemas de extremo, que son los doble techo, las fallas, las trampas, que, ¿quién me dice qué esquema de extremo es este que tengo acá? Le acabo de dibujar ahí en pantalla. Lo dibujo mejor. Trampa. Trampa, muy bien, es una trampa. Cuando identificamos estos esquemas de extremo, son, llamémoslos, patrones gráficos que nos pueden ayudar a anticipar, a identificar la finalidad del impulso. Que yo les diga que porque aparezca una trampa aparece una manipulación, no, mentira. Pero, evidentemente, este tipo de estructuras nos puede tal vez evitar cometer errores. ¿A qué voy? ¿Cómo se puede de pronto anticipar un poco? Este tipo de errores, en especial, digamos, los que compran? Vamos a suponer que la trampa o la jugada de manipulación nace desde acá. Recuerden que nosotros siempre esperamos la reacción y no la acción. Mucha gente ingresa a las compras después de la ruptura. Nosotros en la comunidad tenemos una norma que decimos no operamos, nunca compramos el máximo ni nunca vendemos el mínimo. Siempre esperamos el descuento. Al esperar el descuento, siempre esperamos las validaciones. ¿Por qué? Porque las validaciones nos van a evitar, de pronto hay mucha gente que dice, no, que yo compro
al 60%, al 80% del Fibonacci de este último impulso. A la final termina convirtiéndolos, en este caso, en liquidez. Entonces nosotros siempre con las validaciones, con el sistema, podemos evitar este tipo de trampas. Estoy seguro que aquí se ve muy claro, pero les apuesto que en sus día a día muchas personas o compran acá o compran acá o de pronto compran en el reingreso. Lo que no saben que es que este en reingreso es, digamos, la confirmación de la corrección del breakout del esquema de extremo y pues bueno, en todo este tipo de circunstancias se pueden evitar, vuelvo repito, siempre cuando estamos teniendo una secuencia de máximos y mínimos ascendentes, tengan muy presente algo, qué tan lejos está el máximo. Si el máximo fue acá y ya el precio ha hecho varias secuencias después de eso, pues bueno, cada vez va a ser más riesgoso comprar. Aún así, si el precio, a mí en mi caso, si el mercado se encuentra acá, me hace una expansión, una contracción, un nivel, una validación y un gatillo, pues yo ingreso. Estoy consciente de que el mercado puede no subir más, puede no romper el máximo, pero si el sistema habla, pues yo ejecuto. Pero si no habla, pues evidentemente no voy a intentar anticipar. Y básicamente a eso es lo que me refiero cuando digo que seamos un poco más pacientes con con la acción, con la reacción de los breakouts, ¿vale? Leo por acá un poco sus comentarios. Entre en ventas ya va a caer durísimo, dice H. Hay manipulaciones. Hola, profe, ¿podrías repetir, porfa, que tener en cuenta cuando el mercado rompe los niveles, por qué manipula y por cómo se pierde la operación? A veces eso hace pullback, ¿cómo podemos identificar esos movimientos para tomar las manipulaciones? Ya vamos, yo tengo tres ejemplos. Este es un ejemplo que básicamente es este movimiento que estamos observando acá, que pues es una limpieza estructural, por eso señalo todos los mínimos. ¿No les parece curioso que literal el último mínimo, miren cómo lo toca? Es que literal, yo creo que aquí hay, no sé, 40 puntos, un poquito menos, 25 puntos, 25, 30 puntos. Todas las órdenes que estaban puestas en compra y que no fueron liquidadas, pues evidentemente fueron todas sacadas por este movimiento. Entonces, eso es lo que llamamos una limpieza estructural, ¿vale? Sigo leyendo por acá preguntas. En estos momentos se acaba de pegar una caída del oro de más de 10.000 puntos. Bueno, quiero ir a verlas. Pues bueno, 10.000 puntos no, porque me aparece 0,56%, 80 puntos. 10.000 puntos. Vamos a ver cuánto fue lo que cayó. Vamos a verlo acá. Exactamente el oro cayó 90 puntos. 90 puntos, sí, me equivoco, pero es que no leo el precio. Es de 70, 370, bueno, cayó casi 1.000 puntos, sí. 1.000 puntos, 10.000 puntos, no, casi 1.000 puntos, son 900 puntos, pero veámoslo de esta manera. Cayó, esto, miren, ¿qué es esto? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando acá en la clase? ¿Cómo se identifica un esquema, una finalidad estructural? ¿Qué esquema de extremo es eso? Un esquema Doble techo. doble. Doble techo. Siempre que va el mercado a girar, hace alguno de sus esquemas extremos. Y este movimiento sí, cayó 1.000 puntos, pero ¿cuánto cayó desde hoy? Miren, ¿cuánto subió? Perdón. El oro desde esta mañana, desde que empezó sesión el día de ayer, subió 1.800 puntos aproximadamente. Esta corrección es una limpieza estructural. ¿Y cuándo sucede? Cuando el movimiento ya está algo prolongado. Si ustedes miran, si empiezan a ser un poco observadores, son movimientos como este de acá. Miren, son movimientos que el oro hace cuando ya tiene movimientos demasiado prolongados. ¿Por qué? Si lo vemos desde la parte de traders institucionales, pues básicamente esa gente tiene acumuladas las posiciones desde niveles muy bajos, tal vez con este tipo de manipulaciones de acá, y necesitan salir de ellas. ¿Cómo lo hacen? Pues haciendo este tipo de engaños. Miren, desde acá empieza la sesión de Asia, termina convirtiendo esto en ese FOMO, en esa distracción donde todos piensan que el oro va a seguir subiendo y luego termina cayendo. De cierta manera es una lectura muy subjetiva, pero pues ese es como un comportamiento típico del oro. Pero bueno, vamos a seguir en nuestro contexto. Yo le saqué unos 400 puntos, sí, Sebas, comparto ahí su captura ahorita. Tú estás en la comunidad, Sebas.
Es que hay muchos Sebastianes y muchos Juan en la comunidad. La va a pagar si dice Sebas. Ok, ok. Pensé que estabas dentro. Entonces me es difícil memorizarme los nombres cuando se repiten tanto. Vamos a ver este ejemplo de acá. Este ejemplo de acá, ¿cómo creen que intenta, llamémoslo, contextualizar esta manipulación? Yo soy el de Instagram. Así es que solo hay 14.000 en Instagram, Sebas. Me es difícil. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Quién me dice el contexto de este tipo de manipulación que acabo de mostrar ahí en pantalla? Esta es muy distinta a la que estábamos viendo ahorita. ¿Nadie se anima? Todas tienen algo de similar, pero cada una es como en un contexto algo distinto. Esta manipulación, miren, esta de acá es una limpieza estructural. ¿Cómo creen que podríamos catalogar este tipo de manipulación acá? Y yo, ¿qué? Falso rompimiento, dice Andrés Varela. Yo la llamo más la manipulación de reoxigenación. Reoxigenación. Manipulación tipo C. Esto obviamente es un título que le doy yo. A quien le puede colocar como quiera, pero vamos a explicar un poco el contexto, al menos de cómo suelo interpretar este tipo de movimientos yo. Que básicamente observamos que el oro venía pues subiendo con una estructura pues de máximos y mínimos ascendentes. El último máximo, que es esta zona de acá, 39.90, pues crea una zona visible, digamos como de resistencia, perdón, está acá, 39.85, crea como esa zona de resistencia, donde pues muchos traders comienzan a vender. Muchas personas al ver que el mercado empieza a hacer este tipo de reacciones dicen, no, el oro ya no va a subir más. Y evidentemente, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a posicionarse en cortos. Vuelvo y repito, acá es muy fácil decir, no, pues es que es obvio que va a caer, porque ya sucedió. Pero les aseguro que cuando este tipo de reacciones suceden en estos puntos, la gente empieza a tomar decisiones emocionalmente y anticiparse. Toda esta gente que terminó vendiendo acá, adivinen dónde colocaron sus stops. Adivinen. ¿Quién me dice dónde colocaron sus stops? Encima del máximo. Encima de toda esta zona llamémoslo, no suelo manejar mucho ese concepto, pero digamos que de resistencia del techo. Sí, llamémoslo techo. Y adivinen qué pasa, termina sacándolos a todos. Ese es el tipo de entrada que les estaba haciendo de introducción, donde pues eh, toca nuestro stop y luego se gira. ¿Y por qué? Porque tomamos decisiones emocionales. Este tipo de entradas uno nunca debe tomarlas. Para mí no hay ninguna confirmación, ni en función estructural, ni en función del sistema, eh, para ingresar. Ya les voy a explicar cómo uno podría de pronto tomar ese tipo o evitar ese tipo de manipulaciones. Y evidentemente cuando el mercado hace esto, ¿qué genera? ¿Qué genera? Mire. O sea, después de que el mercado ya dice, bueno, sacó a todos los stops, nos encontramos acá, en este punto. ¿Qué creen que termina pasando ahora? Ya salieron todos los vendedores aniquilados. Adivinen ahora quién sigue. Se pasa a compras, compradores. Entonces, nada, este tipo ¿de qué? De manipulación, pues básicamente liquida ambas contrapartes. Vuelvo y repito, aquí yo nunca voy a tomar ninguna entrada. Bueno, sí la tomé, pero hoy en día creo que nunca voy a tomar ningún tipo de entrada porque para mí mi sistema no se desarrolla acá, para mí no hay ningún cambio secuencial, para mí no hay ninguna condición de mercado que me confirme que el mercado va a caer. Y evidentemente tampoco nunca voy a comprar acá. Acá es donde les digo que uno puede evitar este tipo de trampas esperando la reacción y no accionando con el breakout. ¿Por qué? Porque muchas personas ingresan compras en estos puntos. Evidentemente sí, desarrolla unos cuantos pips, da esa falsa ilusión, sigue generando ese FOMO. Muchas personas hasta ingresarán segurísimo en esta vela
y luego el mercado termina colocando, muchas personas colocarán sus stops debajo de todas estas zonas y miren lo que el mercado pues termina haciendo. Por eso siempre debemos esperar la reacción y tener una confirmación. Su servidor, ¿cómo se salva o se lava las manos para no caer en este tipo de trampas? Nada. Si yo sé que mi condición de mercado es alcista, pues evidentemente tengo que buscar una expansión en función de esto, la tengo. Necesito una contracción en función de esto, la tengo. Necesito un nivel, más o menos podríamos observar que el mercado por esta zona puede estar formando algún tipo de reacción. Podríamos ir por ahí, necesito una validación. ¿Cuál es la validación? Quiero que la última vela de la secuencia activa, que en este caso son todas estas velas que se están desarrollando acá, la última hasta acá, es esta de acá. Si el mercado rompe ese punto, tengo mi validación y ya luego entraría a buscar mi gatillo. Pero, ¿qué hace el mercado acá? ¿Quién me dice qué hace el mercado ahí? ¿Qué me hace el mercado ahí? Invalida. Muy bien. Invalida. O sea, no cumple mi validación. Yo quiero buscar esa confirmación de, llamémoslo, giro de velas coloquialmente. No existe. A lo que no existe, pues yo no ingreso. Si no ingreso, pues no tengo stop. ¿Vale? Entonces, invalida, digamos, esa oportunidad de compra. ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo perfecto de cómo el oro usa la liquidez del miedo para pues seguir su camino. Después de hacer un nuevo máximo, pues muchos piensan que ya no hay espacio pues para subir y al romper el mínimo anterior, pues todos creen que es un cambio de tendencia. A esto de acá, a esto de acá, a esto voy, porque pues la manipulación no solo sucede acá, también termina afectando todo lo que termina sucediendo por aquí abajo. Miren, todo lo que termina sucediendo por aquí abajo. Bien. Curiosamente, miren lo que el mercado hace acá en este punto, que es el último punto, el último máximo válido. El mercado no logra darle continuidad y luego después de esto, pues el oro sigue subiendo. Entonces, esta sesión, muchas personas fueron liquidez tanto en esta parte como en esta parte. ¿Para qué? Para luego seguir subiendo, para luego seguir subiendo. Cuando uno identifica estos puntos de origen, que les suelo decir yo, y uno observa que el mercado rompe y no valida las validaciones de breakouts, que eso lo hablamos un poco en el tema de la comunidad. Cuando el mercado no valida sus breakouts, pues es cuando aparecen esas oportunidades donde su servidor pues incrementa el riesgo. ¿Por qué? Porque estos para mí son de las mejores oportunidades que en las que uno puede tomar tal vez un poco más de riesgo. Todo muy, muy controlado, ¿no? No sin sobreapalancarnos, sin poner más del 1 o 2% de riesgo en juego. Pero este tipo de entradas en este tipo de puntos, son los puntos de origen, es donde su servidor puede desarrollar el sistema. Miren, tenemos acá cambio estructural, acá en la ruptura. Tengo expansión, contracción, tengo el nivel, tengo la validación y tengo el gatillo por acá. Ahí se desarrolla todo el sistema y bueno, ahí es donde se dan esas entradas que observamos a diario, siempre teniendo muy presente cómo podemos evitar ser la liquidez. Esteban, para los que no están en la comunidad donde podemos ver la clase. Esta clase que estamos grabando, Santiago, eh, en YouTube, en YouTube. Mañana voy a estar algo ocupadito, no sé si la pueda subir temprano, pero mañana seguro la subo. O no sé, si acabamos temprano hoy, la podemos estar subiendo hoy mismo, ¿vale? Pero no te aseguro nada. El mejor sistema organizado, fácil y sencillo, demasiado activo. Es la organización o tener un sistema con parámetros definidos nos va a ayudar a evitar a cometer este tipo de trampas. Evidentemente, con una lectura correcta, pues uno no va a terminar cometiendo este tipo. O sea, para mí ventas acá no existe en ningún momento. O sea, el que vendió acá es porque se sustenta en metodologías o se sustenta en reacciones emocionales. Porque siempre pensamos que un activo ya no puede subir más. ¿Cuál es el canal de YouTube? Aparece como Esteban Golefex también, como en la arroba de Instagram, Raizen. Entonces, nada, una conclusión técnica es que, pues nada, un nuevo máximo, pues crea esa expectativa de compra, un rechazo en el máximo crea esa expectativa de venta, atrae vendedores y compradores y pues los liquida.
La ruptura del mínimo, pues obviamente activa todas esas órdenes de ventas y activa todas esas órdenes de stops de los compradores. Eso pues genera liquidez. La ruptura del máximo está acá, pues es la confirmación de la manipulación y pues básicamente pues ya sabemos lo que el mercado termina haciendo por ahí. Esto es una percepción muy personal, esto no sé, confírmame, me puedo equivocar, tal vez sí, pero no sé, habían hablado de esto un poco antes. Yo sé que esta clase es muy básica, o sea, para mí esto es muy básico, pero siento que es algo en lo que uno debe empezar a trabajar para dejar de cometer ese tipo de errores que muchas veces nos lleva a nuestros stops en esos movimientos de liquidez. Para mí es nuevo, dice Fernando Forero. ¿Quién más? ¿Quién más? En sus opiniones. La forma en la que explicas el contexto, para mí todo es nuevo, es todo nuevo, ¿ok? Ok, y eso que no hemos hablado mucho del contexto, ¿sabes? De la condición de mercado que les suelo llamar yo. Se vas haciendo propaganda. Entonces, bueno, esto pues bueno, es un ejemplo. Vamos a irnos con otro ejemplo. Voy a dejar este acá. Este acá, este es el más sencillo, este es el más básico, pero estoy seguro que es el que más solemos cometer errores. Ya tengo 800 para retirar. Ah, yo ya sé quién eres tú. Tú eres el de Villavicencio, ¿sí? Yo necesito algo de retroalimentación. Ah, ok. Bueno, cuando lo retire me invita a almorzar, usted dijo. Mm. Bueno, esta manipulación, ¿dónde creen que está la manipulación en este contexto? En este gráfico que tenemos acá en pantalla. ¿Ve? Muy bien, muy bien. Y está señalada, está señalada, está señalada. Falso breakout, sí. Es esa entrada de falso breakout. Aquí básicamente el contexto pues es que el mercado viene desarrollando pues una secuencia de máximos y mínimos descendentes clarísima, lo que obviamente genera como esa percepción colectiva de una tendencia bajista. Y pues obviamente a medida que el precio se acerca al último mínimo estructural, pues la mayoría de participantes o de traders minoristas empiezan a anticipar la ruptura. Recuerden, no a la acción, sí a la reacción, ¿vale? En este caso, no esperemos la ruptura, esperemos siempre el descuento. Ya que la mayoría de traders pues empiezan a anticipar esta ruptura, pues empiezan a colocar las órdenes de venta por debajo o en este nivel o por debajo de este nivel. Cuando el precio rompe brevemente ese mínimo, tal cual como estamos viendo en pantalla, pues genera esa falsa validación bajista. Y en ese instante, pues el mercado, pues evidentemente activa la liquidez, toma todas esas órdenes de venta y todos los stops, porque mucha gente también comete el error. Es que las manipulaciones siempre, sabes que esto es muy fácil de identificar. Cuando empieza a suceder esto, es lógico. Toda la gente está vendiendo por acá y mucha gente al observar, porque cometen ese error, no sé por qué uno lo hace, porque también lo hice, pero no sé por qué uno está programado que al ver un mínimo o un máximo y ver este tipo de reacciones, ya uno piensa que ya el mercado va a girar. Así de fácil, o sea, es que aquí lo obvio es como lo más costoso. Es literal, o sea, lo obvio es lo más costoso. Y mucha gente piensa que el mercado literal va a llegar ahí y va a subir. Y evidentemente hace eso y ahí es donde decimos, "Ah, yo compré, me sacó en stop y luego se fue". Básicamente fuimos un producto de la liquidez. Básicamente observamos, o observamos no, el mercado absorbió toda esa oferta, pues, generando, digamos, como ese desequilibrio entre compradores y vendedores compulsivos, vamos a hablarlo así. Y obviamente revierte esto con fuerza, dejando pues esa mecha y marcando, digamos, ese punto de inflexión estructural. Entonces, nada, pues esto en una explicación un poco más coloquial, pues digamos que aquí, llamemos lo interesante de esto es ver cómo el mercado crea esa ilusión perfecta. Todos ven mínimos cada vez más bajos, el precio se aproxima, digamos, al último mínimo
Y justo, pues cuando lo rompe, pues la mayoría interpreta esto como una señal de venta. Pero el oro no rompe, digamos, para continuar, sino pues ya sabemos que es para cazar liquidez. Y lo que hace que en realidad es aprovechar, digamos, ese impulso emocional de todos los traders, de todos los participantes minoristas, absorbe todo este tipo de órdenes y pues con ese combustible, digamos, que gira el mercado. Por eso, pues en lugar de ustedes siempre de intentar anticipar el rompimiento, eh, sabemos lo que ustedes para convertirse en traders profesionales tienen que esperar es la reacción posterior al rompimiento. Hagan eso, hagan un poco de eso. Esta clase no vamos a hablar tanto del sistema, no vamos a hablar tanto de lo que ya hemos hablado en otras clases, sino de pronto de cómo dejar cometer errores, porque con cualquier sistema lo van a cometer. O sea, con cualquier sistema van a cometer todo este tipo de errores. Y coméntenme rápidamente ahí, con un sí o con un no, ¿qué tan seguido ustedes pueden caer en este tipo de trampas? ¿O caen en este tipo de trampas? Sí, dice Max. Sí, dice Andrés. Soy, dice David. ¿Quién más? ¿Solo ustedes tres? No creo. Y dice Luis. ¿Quién más? ¿Quién más? Armin Bolívar, sí, sí, sí. Entonces, nada, siempre sean como... hay algo que yo espero las velas en niveles, casi no caigo por eso. Digamos, eso después de cometer muchos errores, pues uno empieza, digamos, como a coger callito, metafóricamente. ¿Qué horario es el que siempre usas para empezar tu sesión? Yo siempre opero New York 9 a.m. a 11 a.m. como máximo. Yo opero de 9 a.m., muchas veces a las 9:30 ya estoy por fuera, pero como máximo mi ventana va hasta las 11. Ya la experiencia ayuda. Entonces, yo siempre digo que las trampas más costosas son las que parecen más obvias. Y las más rentables son las que rompen lo obvio. Hagan un poco de match con esa frase. Entonces, nada, esto es un poco de cómo suelo tal vez yo observar un poco las manipulaciones. Nos podríamos quedar viendo cualquier cantidad de manipulaciones y cómo uno puede sacar un poco de provecho con eso. La entrada de hoy es un poco eh, de eso. Básicamente observamos cómo el mercado, miren, les voy a ser sincero, la entrada de hoy, bueno, yo sé que los que no están en la comunidad no vieron el recap, la entrada de hoy fue esta fue mi compra el día de hoy. Inicialmente cuando empezó mi sesión, pues yo observaba este quiebre como el cambio secuencial, la secuencia pues en este caso era de máximos y mínimos ascendentes. Cuando el mercado me quiebra, pues yo me perfilo en cortos. Recuerden que yo jamás voy a comprar la acción, siempre va a esperar la reacción. Vender o comprar, en este caso, pues vender. Cuando el mercado me quiebra este punto, pues yo me perfilo en cortos. Básicamente mi sesión empieza acá a las 9 a.m. Yo observo esto y estaba perfilado en cortos. Hay maneras de identificar cuándo una ruptura es válida y cuándo una ruptura no es válida. Y les voy a dar ese tip de gratis. Una ruptura es válida cuando la vela que rompe tiene con continuidad, ni siquiera es con cuerpo, ni siquiera es con cuerpo, sino cuando tiene continuidad. O sea, la vela que rompe, en este caso esta que estoy señalando, debe tener un cierre por debajo o debe haber una vela dentro de las próximas 5 velas. ¿Vale? Esto no es la verdad absoluta, es la manera en que yo la veo. Muy bien, Felipe, muy bien, Felipe. En las siguientes 5 velas. En las siguientes 5 velas, si no hay una vela que me deje por debajo del cierre de esa vela que generó el breakout, pues básicamente se convierte en un falso breakout. ¿Cuándo se valida el falso breakout? Cuando esa vela que rompe la apertura termina siendo quebrada, como acá, ¿cierto? Cuando uno identifica eso, sabe que esto es un falso breakout y no es un breakout. ¿Qué es lo que pasa? En este caso, yo vuelvo, repito, soy sincero, fui sincero en la comunidad en el recap y creo que un poco en el reel y les dije que yo estaba perfilado en cortos. De cierta manera tenía una percepción algo errada porque pues a veces el mercado nos suele engañar. Vamos a ver esto en 15 minutos. Y su servidor en 15 minutos, pues estaba viendo esto,
esto de acá, tal vez como un falso breakout. Y yo, pues, en mi terquedad, tal vez me aferré un poco a que el mercado estaba rechazando esa zona y estaba confirmándome con ese breakout que les estoy señalando ahí. Con mi experiencia y todo, a veces cometemos los errores y no me di cuenta que este breakout no tenía validación. Por ende, yo estaba perfilado en cortos, ¿vale? Por ende, yo estaba perfilado en cortos. ¿Qué es lo que me salvó? Pues mi sistema, porque básicamente yo ya tengo mi condición de mercado. La condición de mercado, digamos que es lo más subjetivo del sistema. Eso es lo que ustedes deben aprender a hacer, a leer cuál es la condición de mercado. A lo que yo identifique esto, pues me perfilé en cortos, pensando que estoy haciendo un cambio secuencial. Como yo identifico mi condición de mercado bajista, pues empiezo a desarrollar mi sistema, que es mi expansión. Yo estaba pensando que eso era la expansión. Necesito una contracción, que básicamente es esto de acá. Necesito un nivel donde la contracción me muestre un poco de reacción o dificultad para seguir desarrollándose. En este caso es esta zona de acá. Yo identifico esto como un nivel. Necesito una validación, que en este caso es la última vela de la secuencia activa. El mercado jamás la rompe. Como jamás la rompe, pues no ingreso ahí. El mercado rompe ese nivel, se invalida todo automáticamente y tengo que venir a desarrollar mi sistema en el siguiente nivel que el mercado tiene, que es este punto de acá. Cuando el mercado llega a ese punto, cuando el mercado llega a ese punto, pues tengo expansión, tengo contracción y quiero ver si el nivel lo valida. ¿Qué pasa? ¿Quién me dice que es esto de acá? Estas tres velas. ¿Quién me dice que es esto de ahí? Una ruptura de continuidad. Una ruptura válida. Una ruptura válida. ¿Por qué es válida? ¿Recuerdan lo que les dije de cómo identificamos una ruptura? ¿O cómo no Por- caemos en la por- manipulación? Porque da continuidad las velas siguientes a la ruptura. Ujú, porque tiene un cierre por encima de la vela que rompe. Esta es la vela que rompe. Tenemos un cierre. De hecho, tenemos dos continuidades. Por ende, cuando yo observo esto, ya de una manera un poco más fuera del ego, soy consciente que el mercado, pues evidentemente, no iba a seguir subiendo, no iba a seguir cayendo, perdón, las oportunidades en cortos se anulan drásticamente. Ahí es donde me doy cuenta y digo yo, qué menso, porque es que esto es un falso breakout y esto es la confirmación. Y yo hubiera podido ingresar mi compra muy rápidamente, yo creo que al minuto 2 de mi sesión, hubiera podido ingresar la compra acá porque se desarrollaba todo mi sistema y en función de eso hubiera salido muy rápido en TP. Aquí ya hubiera estado en TP, pero como el hubiera no vale, pues nada. Le doy gracias al sistema porque de una entrada subjetiva, al yo aferrarme por este ítem de que me acaba de caer, seguramente en estas zonas hubiera reaccionado. Hubiera reaccionado hacia la baja, hubiera vendido, hubiera salido en stop. Pero para eso es el sistema, nos protege. Más allá de darnos TP, también nos protege. Ya. Profe, una pregunta. Sí, señor, dime. Qué pena, ahí donde, en la zona donde usted dijo que de pronto hubiera entrado a la compra, yo tracé esa zona como mi nivel y ahí puse la entrada y se dio TP. Es que eso era. Es que literal lo que te digo, esto, yo, o sea, lo que te digo, yo me equivoqué. Yo me equivoqué en la percepción en cuanto a la toma de condición de mercado. Pero la condición real era esto de acá. Tienes expansión, tienes contracción, tienes nivel, tienes validación y este es el gatillo. Ese es el gatillo. Literal, es todo el sistema reflejado en esa entrada. Y cuando se desarrolla el sistema, se dan esos movimientos. No sé si lo ingresaste de esa misma manera. Un poquito más arriba, Vamos por acá. en esa zona. Sí, yo puse esa como mi nivel y esa vela verde de fuerza, ahí puse yo la entrada cuando me rompió esa última velita roja. Ok, ok. Sí, o sea, lo que te digo, o sea, mi percepción estaba errada. La percepción real era buscar compras, porque esto jamás validó. A más válido. Entonces, por eso fue que, digamos, no ingresamos. Hoy dicen que veamos el oro. Ya les voy a explicar la entrada, pero hoy dicen que veamos el oro. Ay, ¿qué es lo que estamos teniendo acá? O sea, básicamente, para verlo mejor, 15 minutos. Esto evidentemente es un barrido un barrido estructural, una limpieza estructural. Es una estructura muy joven. Si pensamos que el oro va a subir,
no sé, para mí la estructura acaba de comenzar, el impulso tiene esta dimensión de espacio, esta corrección lleva 4 velas. Vamos a ver si esto puede realmente seguir continuando a la estructura bajista. Si el mercado sigue subiendo, pues evidentemente le da más peso a una estructura de corrección. Si yo quisiera desarrollar mi sistema, pues tendría que venir acá, identificar evidentemente el cambio secuencial. El último mínimo, máximo, perdón, de la secuencia bajista que tenemos acá es esta zona de acá. El mercado la está rompiendo. Siento yo que no ha validado. Siento yo que no ha validado. De no validar esto, esto podría seguir, digamos, cayendo. De validar, pues tendríamos que esperar contracción, nivel, validación y gatillo, pues para comprar. Eso es lo que yo haría si fuera mi sesión, ¿vale? Pero no es mi sesión. No me voy a estresar con ese mercado o con esa manipulación que acaba de hacer el oro hace unos minutos. Entonces, nada, retomando, pues acá teníamos nosotros que esto se había validado, esto se había validado, esto es la corrección. Evidentemente, por aquí empezaba a llamarme la atención para yo comprar. Mi validación estaba con el quiebre de este punto. Les voy a explicar algo de por qué no ingresé con esta vela. Cuando el mercado me hace esta vela, pues digo, no, esta entrada tiene un desarrollo considerable. Yo tengo una norma, y es que cuando una vela mide más de X cantidad de puntos, no la tomo como gatillo, sino debo esperar la siguiente. Cuando esto sucede, pues evidentemente sí, me convence, valida, pero yo nunca compro en máximos, ¿vale? Yo nunca compro en máximos y comprar acá era comprar máximos. Entonces yo dije, no, nada, me toca esperar nuevamente una expansión, una contracción, un nivel, básicamente, que es lo que termina sucediendo en el mercado. Em, de hecho, cuando sucede esto, yo pues como de cierta manera, al tener que esperar, pues le escribí al grupo en la comunidad general, les dije, ellos ya entenderán qué es esto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya solo falta la validación y el gatillo para ingresar. Mi validación era esta, el mercado no la rompe. Miren lo importante de saber identificar estos puntos, para eso ustedes no cometen el error de entrar anticipadamente. El mercado no rompe, sigue con la corrección, miren dónde llega, llega a un punto de origen y esta, llamémoslo formación, puede de pronto malformar la percepción de los participantes y muchos tal vez habrán vendido en este punto, esto es un falso breakout. Tengo, tengo expansión, contracción, nivel, validación y el gatillo en este caso es la ruptura de esta vela, a lo que yo la veo con tanta fuerza, con tanta intención y en relación a la reacción del punto de origen, decido ingresar en el desarrollo de la vela. Normalmente solemos esperar el cierre de la vela de validación, pero, 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 pues cuando es punto de origen y se evidencia la intención, yo siempre hablo mucho de la intención del precio, pues evidentemente puedo tomar estos riesgos. La verdad, me hubiera gustado entrar acá, no les voy a mentir. ¿Qué es lo que pasa? Esta mañana, pues al estar como esperando todo esto, pues básicamente, entre comillas, no estaba haciendo nada, me puse a leer el grupo de la comunidad. Son muchos mensajes, entonces se distrae uno y por ahí empecé a interactuar un poco con todos. Cuando envió esta indicación, entre comillas, de que ya estábamos muy cerca de ejecutar la compra o el trade, pues evidentemente me puse a leer más los comentarios porque empezaron a hacer preguntas y en esa distracción se me escapa la entrada. No me escapa esta entrada. Hola, profe, ingresé a la comunidad, pero no estoy en el grupo de WhatsApp. Escríbeme, Lina, a WhatsApp y te explico todo, ¿vale? Creo que tampoco ni siquiera habrás visto el video introductorio de School ni nada, ¿sí? Escríbeme igual a WhatsApp y te ayudo. Entonces, nada, pues básicamente es este sesgo. Entonces, cuando ingresamos acá, pues bueno, ya el mercado en cuestión de minutos, ya hemos llegado al 60%, tomamos parciales y 2, 3 minutos después ya estábamos en TP, 1 a 5, 20 de stop, 100 de TP. Pues eso, vuelvo y repito, el sistema nos da muy buenas oportunidades, pero también nos protege de malas oportunidades. Esa siento que es una gran ventaja para no cometer errores.
Para mí es una gran ventaja, evidentemente, aprender a identificar lo que vimos acá, lo que aprendimos de cómo identificar un falso breakout, los va a ayudar a ustedes a identificar qué es un falso breakout y qué sí es un breakout. Y en función de eso, ustedes pueden identificar la intención real del precio. ¿Me puedes dar el número, porfis? No lo encuentro. No, vete ahí a mi perfil en Instagram. Ahí te aparece como el icono de WhatsApp. O cliqueas y ahí te dirige Lina, ¿vale? Profe, ¿cuánto tiempo cree que puedo demorar en aplicar bien esta metodología poniéndole bastante empeño y disciplina? Miren, ustedes la metodología en 2, 3 meses le cogen el hilo. Vuelvo y repito, lo que va a hacer que pueda ser un poco más largo el proceso es ese autosabotaje. Eso que siempre nos lleva a cometer los mismos errores, de anticiparnos, de dudar, de ese exceso de confianza. Yo hoy en la comunidad, miren, les voy a compartir la pantalla. Les voy a compartir la pantalla. Eh, ay, no sé dónde está. Bueno, les voy a leer un poco de que hablábamos de esa etapa donde uno vuelve a tropezar. O bueno, vamos a compartirla para que la vean ya para que finalicemos. Avísenme cuando vean School, por favor. Bueno, esta es la plataforma donde pues, está la comunidad. Confírmenme todos cuando la vean ahí en pantalla. Opero ambos, Daniel. Avísenme si ya están viendo en pantalla. Un sí o un no. Vale. Hoy, pues nada, básicamente es como esa sensación que se repite, digamos, en algunos compañeros. Y pues nada, decidí como hacer esta pequeña reflexión donde dice la etapa donde todos vuelven a tropezar. Y dice, he notado algo muy interesante en varios de ustedes. Cuando llegan a la comunidad y aprenden la estrategia, al principio todo fluye. Las lecturas salen claras, los escenarios tienen sentido y la confianza se siente diferente. Pero con el paso de las semanas empieza a aparecer los mismos errores de antes. Entradas apresuradas, dudas sobre análisis, miedo o exceso de confianza. Y esto me hizo pensar mucho, porque también pasé por eso, también paso por eso. Lo que realmente ocurre no es que la estrategia deje de funcionar, sino que la mente empieza a sabotear el proceso cuando el conocimiento se vuelve familiar. Al inicio todo es novedad, el enfoque está al 100%, hay humildad para seguir el paso a paso, pero después el ego se cuela, aparece la impaciencia y el sistema mental que nos lleva a perder, vuelve a tomar el control. El problema no está en el método, está en la conciencia con la que lo aplicamos. Si dejamos que la rutina nos desconecte del proceso interno, el mercado nos lo va a recordar rápido. La solución está en volver constantemente al origen, releer, repasar, anotar, auditarse, volver a operar con la mente del principio. Cada cierto tiempo hay que resetear la mente y recordar por qué el sistema funcionó al principio, porque lo seguimos con disciplina, presencia y humildad. No se trata de buscar una estrategia nueva cuando todo se complica, se trata de volver a ser el trader que la aplicaba correctamente. Entonces, eso pues básicamente fue un poco de la reflexión que les dije de hoy a la pregunta que nos dijo un compañero, que me dijo el compañero, de que cuánto se puede demorar uno a aplicar bien la metodología. La metodología es muy replicable. Lo que te digo, en 2, 3 meses le tienes el hilo. Pero lo que va a ser un poco complicado es ese autosabotaje, esa manía de que tiene nuestro cerebro o nuestras emociones de cometer los mismos errores. Entonces, nada, eso es una reflexión que hicimos el día de hoy en la comunidad. 6 años y gracias a Esteban todo tiene orden y lo mejor, resultados constantes. Entonces, nada, yo siempre les digo en el tema de la comunidad, en las clases de la comunidad, el sistema, más allá de los resultados, siempre nos protege de cometer errores, ¿vale? Algún día, si le han denegado pagos de forma, no me han. No, mira, pues yo la verdad soy nuevo en el tema del fondeo, llevo casi un año, poco menos de un año, y he hecho 3 retiros con la empresa que ustedes conocen, que es For Traders, y no, son 3 retiros medianamente grandes, y nunca me lo han denegado, al contrario, han sido algo rápido. Esteban, una pregunta en la comunidad, ¿algún curso para aprender? Hola, buenas noches. Hola, Anthony.
Buenas noches. Una pregunta sobre la empresa Fortrade que estaba comentando ahora, sobre esos retiros, que más o menos cómo es el sistema para los retiros, que no me quedó muy claro sobre esa empresa. Oye, yo tengo ahorita una posibilidad de hacer un retiro, pero no sé cómo manejar la cuestión del drawdown. eh, no sé cómo es ese, Pues cómo maneja pues, la cuestión de los retiros y maneja el drawdown. o sea, varía mucho según el tipo de prueba que escojas, porque depende de las fases, si es instantánea, entonces todo eso varía, pero pues básicamente tienes que revisar las normas según lo que te digan. Depende, hay pruebas de que te dejan el 10% estático el drawdown, 4% diario. No te piden tal vez ninguna prueba de consistencia como lo piden con las cuentas instantáneas, que es básicamente, digamos, una cuenta ya fondeada, pero es un drawdown mucho más pequeño. Te piden una regla de consistencia. Entonces, pues varía mucho según el tipo de prueba. Sí, yo tengo una cuenta de una fase ya pasada de 15K, Entonces, solo que no tengo o sea, no tengo el conocimiento cómo sería la cuestión del retiro. Pues salen $800 de drawdown y tengo entendido que cuando ya tenga los 800 $900 por encima, el drawdown me queda en el balance. Si yo hago un retiro de 400 $500, me quedarían 400 de drawdown, ¿cierto? no creo que for traders todos los drawdowns que maneja son estáticos. Entonces, eh, no creo que... Puedo participar. Sí, sí. Mira, hay dos tipos de cuentas de una fase. Está una que es de drawdown estático y está una que es trailing drawdown, que es el drawdown que te persigue. Si la que dice el compañero es de trailing drawdown, tienes que dejar un colchón y ese colchón que dejas sería tu drawdown. Ah, Si ok. espero explicarme. Sí, Si, sí, sí, por ya. ejemplo, dices que tienes un profit de 800, tu cuenta es de 15, o sea, tienes 15.800, deberías retirar y lo que quede, ese va a ser tu drawdown, porque en lo que llegues a 15.000, estás violando la cuenta, pues. Eso, sí, eso me queda claro ya. Muchas gracias, mi amigo. Igual toma la captura y si algo me escribes al WhatsApp o al Instagram y revisamos qué tipo de drawdown es, ¿vale? Sí, es el Stanley ese que dice el amigo que me persigue hasta el balance. Ah, ok, ok. Entonces sí, sí es como te dice él, ¿vale? Entonces nada, Muchas gracias. hoy la sesión pues algo corta. Hoy quería compartirles de pronto no algo sobre el sistema, no algo sobre lo técnico, sino tal vez cómo ustedes pueden dejar de ser esa liquidez con una percepción general, ¿no? Esto también implica pues estudiarlo mucho, mucho más a fondo. Eh, entonces nada, familia, que se me escapa. Mañana voy a estar compartiendo el sorteo. Vamos a sortear 10 cuentas de fondeo, pero pues 5 son para la comunidad privada y las otras 5 son para toda la comunidad. Entonces estén muy pendientes por ahí de las historias, del canal de WhatsApp, del canal de Telegram y ahí vamos a estar dando la información pues para que participen en ese sorteo, eh, para los que se quieran animar, ¿vale? Eh, ta, ta, ta. Esteban, las grabaciones de las otras clases gratis están en el canal de YouTube. Sí, sí, de hecho de esas clases sí hablamos mucho más del sistema, por eso esta vez no quise hablar tanto del sistema, más allá que tocamos un poco el tema. Esteban, una pregunta, ¿en la comunidad hay algún curso para aprender? ¿Qué costo tiene? Ah, y también se me olvidó decirles eso. Mañana va a subir el precio de la comunidad. Actualmente el plan mensual está en $29 y el plan anual está en 290 y el de acceso de por vida está en $500. A partir de mañana pues ya va a subir esto, entonces para que aprovechen el día de mañana, igual yo les estoy comentando ahí por las historias, eh, para que aprovechen y lo cojan a este precio. Los que ya están dentro de la comunidad y pagan a 29 no les va a incrementar, no se preocupe. Entonces, no. Ya me regala el link para comprar la prueba de fondeo. Sí, creo que lo tengo por acá.
Ahí se los comparto. Ahí hay un 15% de descuento con ese link. Estoy intentando conseguir un 20, un 30% de descuento. Pero no he podido todavía. Pero ahí ando en charlas con ellos. Profe, quería preguntar cuál es la diferencia en porcentaje cuando tomas parciales o solo cuando dejas TP o SL. Yo siempre tengo una norma única y es que cuando llega al 60% del, del objetivo, o sea, 60 puntos, tomo el 50% de los beneficios. Ya luego me abre quién. De resto no hay más varianzas. Profe, eso quería preguntarte. ¿Cómo tomaste esa decisión de tomar parciales y cómo tú en tu bitácora miraste que sí es buena opción tomar parciales del 60 y no dejar correr TP o SL? Vamos a hacerle un ejemplo muy fácil. Eh, Evidentemente esto empieza a llamarme atención porque pues cuando intentaba dejar solo SL o TP, empiezo a darme cuenta que de 10 operaciones, tal vez 3 o 4 en un ratio alto se den en TP, ¿cierto? Vamos a dejarlo en 3, vamos a redondearlo en 3. O sea, 3 se dan en TP, un 1 a 5, y las otras 7 se daban en stop. ¿Qué empiezo a percatarme yo? Que de estas 7 que se dan en stop, habían algunas 4 o 5 que me daban tal vez 60 o 70 puntos. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? Lo muevo a 1 a 3. Para eso tendría 8 TPs, 1 a 3. O puedo prolongar un poco esto, reduciendo el tema de los stops y asegurando un poco el tema del dinero que ya he ganado, más allá que el balance, digamos, no le pertenece a uno. Entonces, cuando empecé a percatarme de eso, de que muchas de mis entradas llegaban a 60, 70 puntos, yo dije, bueno, voy a tomar parciales, voy a liquidar el 50% de los beneficios. Y por eso, yo decido en 60 puntos tomar. Porque en 60 ahora vamos a lo estadístico, porque yo estoy poniendo una unidad de riesgo. eh, por cada entrada, digamos, por cada stop voy a perder una. Si yo tomo en 60 puntos, estoy básicamente asegurando 1,5. A la larga significa que estoy ganando más de lo que estoy poniendo en riesgo o de lo que estoy perdiendo. Si lo vemos ya en un ejemplo un poco más práctico, si lo vemos de esta manera, vamos a suponer que tenemos 3 TPs con 1 a 5, pues eso da 15 y tenemos 7 stops. Esto nos da 7 con unidades de riesgo de 1. Entonces 7 nos da 8 unidades de riesgo de beneficio. Con la ecuación simple de que es TP o de que es SL. Ahora vamos a irnos al otro lado, donde tenemos 3 TPs, donde tenemos parciales y break-even 5 veces y donde tenemos SL 2 veces. Entonces acá tenemos 15, acá tenemos 7,5 y acá tenemos -2. En función de eso, pues mira cómo cambia la ecuación. Pasa de 20,5 unidades de riesgo obtenidas a de 8 unidades de riesgo obtenidas a 20,5. Solo por ese pequeño detalle. Entonces, por eso es. Eh, Dios lo bendiga, gordo, sos el mejor. Gracias, Sebas. Eh, si estoy en el mensual y decido pasarme a la anual, ¿conservas el valor? Creería que sí, Lina, ¿sabes? Creería que sí. O sea, creería que todos los que están desde ese momento, o sea, mañana voy a hacer la actualización de precio. eh, pero creería que todos los que están con su valor conservan tanto para el upgrade al anual y tanto el valor del mensual, ¿vale? Igual yo averiguo. Profe, ¿y mañana a cuánto lo sube más o menos? Vamos a subirlo a $3.500. No mentiras, creo que va a tener un incremento entre el 30 al 40%. No hemos definido eso, ¿vale? No lo hago de mal, no lo hago por avaricia, sino vamos a intentar controlar un poco más el tema de ingresos porque ya somos más de 250 personas. Y pues la verdad prefiero más la calidad que la cantidad. Entonces, nada, hay que saber priorizar obviamente el espacio, la comunidad.
Entonces es más por eso, es más por eso. Entonces, nada, familia, hay un poco pues también de por qué tomamos parciales. Igual, no hay nada absoluto, ustedes ensayen, lo hagan su propio registro, hagan su propio journal, tengan sus propias métricas estadísticas y concluyan. Esto se hace también mucha prueba y error, ¿vale? Entonces, nada, familia, me despido. Que tengan todos una excelente tarde. Espero este espacio haya sido de su agrado. Cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, me contactan ahí por Instagram o por WhatsApp y apenas pueda les responderé, ¿vale? Vale, vale. Lo Muchas que gracias. no sabremos si esta va a ser la última clase gratuita. O sea, vamos a ir viendo. Eso lo definiremos para unos 20 días. Entonces, nada, vamos a ir viendo. Entonces, nada, familia. Gracias ahí por sus corazones. Gracias, Esteban. Chao. Vamos a ver. Si no, pues vamos a hacer al menos una cada 2 meses. Igual ahí vamos viendo, vamos viendo. Para todo siempre hay tiempo. Entonces, nada, familia, excelente noche. Un gusto estar acá con ustedes y gracias por su participación. Mañana compartimos esta clase ahí en YouTube.